Paz de Cristo, bienvenidos sean todos a esta sesión de la escuela Emuná. Vamos a tratar ahora el tema de los 10 mandamientos, conocido por los antiguos hebreos como las 10 palabras. Esperamos que sea de su edificación. Bueno, este tema salió ya hace algunos años por una foto que me compartió Daniel Salomón Reyes Vega, mejor conocido como el Salo, ¿verdad? Que la segunda de Obregón, una foto que de estas piedras en particular que su mamá tomó en una ubicación allá de unos amigos en Guadalajara y pues me decía, ¿qué es esto, no? Entonces ya las estuve analizando y producto de eso salió este tema. Y esto no es otra cosa sino los 10 mandamientos. Recordemos que en Éxodo 24:12 dice entonces el Señor dijo a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandato, mitzvah, que he escrito para instruirlas. Entonces aquí menciona mandatos, sin embargo, cuando se menciona ellas en Éxodo 20, dice que son las palabras. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esta foto es de Charlton Heston, de la película de los 10 mandamientos, que seguramente usted lo ha visto, de 1956, todo un clásico de la cinematografía cristiana, por el director Cecil de Millet. Y aquí se usaba también la tabla de los 10 mandamientos, pero con la grafía del paleo hebreo. Aquí tenemos al director de Millet con las tablas, perdón, utilizadas en la película. Y bueno, en el 2024 me llamó la atención una noticia que es sobre una tabla de piedra muy antigua, precisamente con los 10 mandamientos en hebreo. Fue encontrada en Israel en 1913, sin embargo, data del siglo V, pesa 52 kilos, 60 centímetros, ahí la podemos observar, y fue subastada por la casa Sotheby's de Nueva York en 5 millones de dólares. Es decir, para alguien es muy valioso no solamente la reliquia, sino que de qué tratan los 10 mandamientos como originalmente aparecen en la escritura. También hay registros del manuscrito más antiguo, que este corresponde al rollo de Shapira. El rollo de Shapira es un pergamino escrito en paleohebreo del siglo I antes de Cristo. Está pequeñito de 10 centímetros y se alarga. Era un rollo, pues al estilo de los pergaminos de cuero antiguos. Y un subastador, bueno, más bien un vendedor de antigüedades del siglo XIX se lo vendió a un museo británico en 1983 por 1 millón de libras, una cantidad estratosférica para la época, pero como contenía los 10 mandamientos y también el Shema, Deuteronomio 6, las dos escrituras más valiosas para los hebreos en cuanto al Tanakh, pues la Biblia hebrea. Y pues sí se los dieron, pero luego al analizarlo se dieron cuenta los que estudiaron pues el material, la escritura, lo tomaron como un fraude. Y este hombre, Moshe Shapira, aunque ya les había vendido muchas cosas al Museo Británico, pues este en particular le quemaron, pues lo quemaron como estafador y lo llevó al suicidio incluso. Sin embargo, fue subastado por esa misma tienda que vendió en el 2024 la tabla de piedra de los 10 mandamientos, por la tabla Shotwise, eh, en 1885 por 1 millón de libras. Bueno, tenemos el dato de que el museo lo compró en 1 millón de libras esterlinas, un equivalente a 5 millones de dólares actuales. Y, y en 1885 no tenemos el dato de en cuánto lo vendieron. Y primero se protegió el dato de a quién se lo vendieron y después esa persona al parecer se lo vendió a un tercero y se desapareció.
Con el tiempo, los estudiosos empezaron a analizar de nuevo el facsímil y todo lo que había dejado, los registros de notas de Shapira, y se dieron cuenta de que sí era original el escrito. Sin embargo, actualmente se encuentra perdido. Nadie supo. Y aquí tenemos una tercera versión, el Códice de Leningrado, que es el manuscrito más antiguo que se conserva de la Biblia hebrea, mejor conocida como el Tanakh. Bueno, luego les explico ahí, porque por las tres secciones, ¿no? La Torá, los Nabim, los profetas y los Ketubim. En los Nabim, los salmos, y Ketubim, los profetas. Y este data del año 1008 después de Cristo, es decir, a principios del siglo XI, fue redactado por Samuel ben Jacob en el Cairo, ya con los signos vocálicos, esos puntitos que alcanzan a observar ahí, pues son los Nekudot, ¿no? Estos que están por aquí. Son las vocales, pues porque originalmente el hebreo no tenía vocales, pero como era una lengua viva, como actualmente se usa en Israel sin vocales, ellos saben cómo se pronuncia, pero nosotros, los demás simples mortales, pues necesitamos estos puntitos para saber cómo se pronuncia, ¿no? Y este se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Eh, Posteriormente tenemos aquí, permítanme tantito. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Bueno, ¿en qué consiste esto? Las tablas, las primeras, dice Éxodo 32, eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. ¿Qué es lo que le da ese plus a esta porción de la escritura? Que fueron escritas por el dedo de Dios. Eso, ¿no? Según el registro bíblico, entonces Dios le pide a Moisés que suba a la montaña, él le hace las piedras y luego él mismo escribe con el dedo de Dios los mandatos. Esta primer piedra pues fue destruida por Moisés al ver que el pueblo adoraba ahí el becerro de oro, una imagen de la diosa Hathor egipcia, ¿no? Y en Éxodo 34, cuando el Señor le dice a Moisés, prepara otras dos tablas de piedras como las primeras, es decir, como él las quebró, ahora tú las vas a hacer. Moisés corta las piedras, las pule y sube con ellas. Y Dios dice, yo escribiré del hebreo katatí, sobre las piedras las palabras, dice los jadebarim, las palabras que estaban en las primeras piedras que quebraste. Y dice el registro bíblico en Éxodo 34:28 que Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua, y escribió las tablas del pacto, las 10 palabras. Y así es como se conoce en el mundo judío moderno por esta frase de Éxodo 34:28. Viene siendo Ashiret Hadebarim. Ashiret Hadebarim. Entonces, perdón, es así. Con este puntito viene siendo la S. Ashiret Hadebarim. Las 10 palabras, no los 10 mandamientos, las 10 palabras, así se conoce en el mundo hebreo. Sin embargo, tenemos un detalle. La foto de las tablas de piedra que nos enseñó el hermano Salomón, hermano Salo, están escritas en una pictografía que corresponde a la forma más antigua del hebreo, conocido como hebreo arcaico, que los registros más antiguos son del año 4000 antes de Cristo, en piedras, en ostracas, pues los demás materiales desaparecieron con el tiempo y se utilizó precisamente hasta el Éxodo, es decir, cuando salieron de Egipto, esa era la forma en que escribían el hebreo, lo que aparece aquí a la derecha. Y las tablas que aparecen en la película Los Diez Mandamientos están en paleohebreo. Es lo mismo que está acá, pero en una grafía más moderna, de data del año 1700, es decir, el periodo del Éxodo, ¿no?
La tipografía del paleohebreo es del tiempo del reino de Israel. Entonces, lo más probable es que las tablas originales hayan sido escritas en hebreo arcaico, en este hebreo pictográfico, ¿no? Y pues es la grafía que correspondía. Y el paleohebreo es una grafía que tomaron del fenicio. Los fenicios ya estaban en las tierras de Canaán cuando llegan los hebreos y esta es la grafía que utilizaban. Dice lo mismo, pero con un tipo de letra diferente. Y la siguieron usando en el tiempo de la monarquía de Israel, bueno, tiempo de los jueces, la monarquía, hasta el exilio babilónico y es donde viene el tercer periodo de la grafía hebrea, porque entonces toman la grafía del arameo imperial, el que se usaba en Babilonia, y entonces es un tercer tipo. Y un cuarto tipo sería la tipografía moderna. Es decir, las tablas que nos muestra Salomón están en hebreo arcaico, pero dicen lo mismo que las tablas que están en la película de los Diez Mandamientos en paleo hebreo. Bueno, ¿qué más detalles? Aquí atrás de mí tengo eh, una, un cuadro con una foto, una copia más bien, de los Diez Mandamientos en papiro, que es un souvenir que la hermana Dina Montoya nos hizo el favor de regalarnos cuando visitó las Tierras Santas, hace alrededor de 20 años ya. Y están escritos en hebreo moderno. Esto ya es hebreo moderno, sin nekudot, sin vocales. El nekudot son los puntitos que hacen las veces de vocales para la pronunciación. Y bueno, ¿qué del hebreo arcaico? Bueno, se entiende como un idioma pictográfico, como una de las primeras representaciones gráficas del idioma. Y aquí tenemos una imagen en una pequeña esfinge en las minas de Cheravit el Kadim. Eh, bueno, haciendo un poquito de historia, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, no solamente estaban en Gosén, es decir, en el delta del Nilo, en el Bajo Egipto, sino que también los llevaban de esclavos a las minas de cobre, Cheravit el Kabin, que está en la actual Arabia, pero que antes pertenecía al imperio de los egipcios. Y ahí ellos escribieron este tipo de garabatos, ¿no? Esta es la Tab, la Lamed, la, este, la Min parece, este es la Lamed, otra es la Tab, la, la Mem o la Shin. Bueno, aquí ya otro tipo de representación, lo más antiguo, aquí podemos ver la cabeza del buey, que viene siendo la Lef, la primera letra, la Hei, que es la representación de un hombre así como asombrado. Y estos esclavos, según descubrimientos modernos, pues fueron en la caravana que salió de Egipto, pues también se sumaron, ¿verdad? Al éxodo y también fueron declarados libres, pero dejaron el testimonio en piedras, en una especie de grafitis, pues ese tipo de grafía, ¿no? Y aquí en este cuadro que le agradecemos al hermano Raúl Arce, que nos la proporciona de la Escuela de Alejandría, encontramos en la parte más baja, que aquí bueno, dice el año 33 al 1434, bueno, de muy antes hasta el 1400 se utilizó esta grafía. Esto se conoce como hebreo arcaico. El siguiente es el paleohebreo, que es del año 1700, que es el hebreo que se usó en el periodo de Israel estando en las tierras de Canaán, los jueces y la monarquía. Entonces, del año 1700 hasta el 537. ¿Por qué 537? Porque fue el año del éxodo, ahora de la conquista por Babilonia, ¿no? Y fueron llevados cautivos a Babilonia y ahí adoptaron la grafía del arameo imperial, que es un tercer tipo de grafía, que es el que se encuentra sobre todo en los escritos encontrados en las cuevas de Qumran, que luego hablaremos de ello. Y lo que parece que arriba es el hebreo moderno, que se adoptó esta grafía del año
1900, el siglo IX, pues en adelante, ya esto es lo que se utiliza en el Códice de Leningrado, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la historia de una representación, pero si usted aprende el hebreo moderno, puede fácilmente entender el hebreo de Qumran, o al menos identificar las letras, la equivalencia, y del paleohebreo y del hebreo arcaico. Bueno, con el tema de los 10 mandamientos, que es lo que nos ocupa, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Aquí lo estoy poniendo esto en el hebreo moderno. Eh, Vayedabar Elohim et Kol Hadebarim Haelech Lemor. Y aquí transliterado, y habló, Vayedaber, y habló. Elohim, que podíamos traducirlo como Dios, sin embargo, para ponernos en el contexto antiguo, recordemos que la palabra Dios es tomada del griego teos, entonces eso no existía en los tiempos antiguos se usaba la palabra Elohim para describir al ser muy poderoso que está ahí arriba, seres celestiales, porque no nada más a lo que entendemos por Dios se le llamaba Elohim, sino a todos los seres celestiales que estuvieran allá arriba. Entonces, y habló el muy poderoso todas, col es todas, Hadabarim, las palabras estas diciéndole, Mor. Ya en la traducción al español por Casiodoro de Reina dice, y habló Dios todas estas palabras. Pero una traducción cruda del hebreo sería, y habló el muy poderoso todas las palabras estas diciendo. ¿Ok? Ahora, ¿de qué trata esto? Bueno, el Señor instruyó al pueblo para que una vez que entraran a la tierra prometida deberían hacer una copia de la ley en piedra, mandato que fue cumplido por Josué cuando estaban en el monte Gerizim, el monte de las bendiciones. Recordemos que una vez que terminaron la conquista, o casi habían terminado, fueron a Gerizim y leyeron las bendiciones. Y en el monte que estaba enfrente, y que se me barra el nombre, el monte Ebal, creo, ahí me corrigen, se leyeron las maldiciones. Y estos dos montes precisamente quedan, en las llanuras de estas dos montañas queda Samaria, por eso era parte de la teología de los samaritanos, que ellos eran los portadores de las bendiciones de Dios, porque desde el monte Gerizim fueron leídas las bendiciones. Y Deuteronomio 27:8 dice, escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Es decir, no solamente tenía que conservar las tablas que estaban posteriormente en el arca del pacto, sino hacer copias de ellas. Y los reyes tenían que hacerla, y luego ya en tiempo de la monarquía ya no eran piedras, sino que tenían que escribirlas de su propio puño y letra para que entonces se la memorizaran y pudieran vivir de acuerdo a sus principios. Aquí el testimonio de Josué 8:32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué hay que considerar eh, en los 10 mandamientos o las 10 palabras? Primero, que está escrito en un formato de edicto real, en un pacto. Este tipo de formato era muy común en los reinos antiguos, llámese los fenicios, el caso de los mesopotámicos, ¿verdad? De, de Egipto incluso. Era un formato que era un pacto entre el rey y su pueblo, que tenía varias consideraciones. Bueno, una, que el Señor debía ser reconocido como el rey de Israel. O sea, quién era el rey en turno, de cuando se entronaba un rey, quién era el rey, el acto de misericordia que había hecho, pero luego el pueblo debería estar dispuesto a someterse y obedecerle. Es un formato de un pacto que contiene 3 partes: un preámbulo, que es la identificación del rey, por eso dice, yo soy Jehová tu Dios; el prólogo histórico, que contiene los actos de misericordia del rey, es decir, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Ese evento enganchaba al pueblo con su Dios. Y la tercera parte, pues, era el pacto en sí. ¿Qué contienen estas 10 palabras? Pues los
los más altos valores morales con los que debería de conducirse el pueblo para que le fuera bien. La mayor obligación, adorar a Dios. El mayor daño a una persona, el asesinato, privarle la vida. El mayor daño a los lazos familiares, el adulterio. Perdón, el mayor daño al comercio y a la ley, el falso testimonio. Ahora, la mayor obligación, honrar a los padres. La mayor obligación para la comunidad, la veracidad. Y el mayor daño a los bienes muebles, el robo. Y esos son valores muy universales, no tienen caducidad, no es de que esto era de la ley y ahora estamos en la gracia, no es la forma correcta de verlo, sino que son principios de vida en cualquier civilización, tiempo, ¿verdad? En cualquier lugar, si se guardan estas cosas, vamos a pasarla bien, vamos a vivir bien. Y los primeros cuatro mandatos se refieren a la relación del pueblo con Dios. Los siguientes seis a la relación con el prójimo, es decir, cuatro mandamientos verticales y seis mandamientos horizontales. De estos recordemos que Jesús lo resumió en dos, precisamente por estas categorías. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es todo, es una ley tomada del Shema, en realidad. Y luego lo vertical, a tu prójimo como a ti mismo, porque si te quieres llevarla bien con tu prójimo, no le robes, no le ganes con la esposa, no le ganes con sus propiedades, no des falso testimonio, es decir, no le hagas, no lo mates. Ahí se resume todo, ¿no? Pero bueno, yéndonos ahora al tema con este preámbulo, ¿qué contienen estas tablas? La primera que encontramos arriba es las tablas de piedra de la foto original que nos pues, pasaron la mano Salomón, que están en hebreo arcaico. Aquí podemos distinguir la Aleph, la cabeza del toro, que es la primera letra del hebreo, la Nun, que es la semilla, la Kaf, que es la mano, la Yud, que es el antebrazo, ¿verdad? Del hombre, la Hei, que es el hombre exaltado, asombrado, ¿no? Y aquí estas palabras, aunque si se fijan, pues no había espacio, no había coma, no había vocales, pero aquí son dos palabras. Es Anoji hasta aquí, hasta la yud, hasta la primera yud, y la segunda yud, pues ya corresponde a el nombre sagrado del tetragramatón, o que los hebreos le dicen Adonai, nosotros por caseadora de reina lo traducimos como Jehová, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo, pero en la grafía del hebreo, el paleohebreo, el hebreo con caracteres fenicios, ¿no? Es la tabla que aparece en la película Los Diez Mandamientos, pero dice exactamente lo mismo y ha puesto en hebreo moderno, que es el que sí podemos leer más fácil, pues el que dice Anoji, Adonai, Eloheija, que aquí le estamos poniendo. Eloheija, yo soy el Señor. Anoji, yo soy, pronombre personal. Adonai, que es como pronuncian los hebreos el tetragramatón. Y Eloheija, tu Dios, de Elohim, Eloheija, tu Dios. Y se traduce, bueno, ya la versión completa que nos llegó en el Tanaj, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. El segundo mandamiento de la segunda línea de las primeras tablas, pues ahora el segundo mandamiento que dice, Lo yiyeh leja Elohim aharim. No, aquí está transcrito, ¿no? Lo yiyeh leja Elohim aharim. No tendrás para ti dioses otros, una traducción cruda desde el hebreo. Y Casiodoro Reina, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, aquí cabe aclarar que eh, está hablando de una verdad implícita, que es que ellos pensaban que había otros dioses. En el contexto del libro del Éxodo, Éxodo 12 particularmente dice que Dios iba a humillar a los dioses de Egipto a través de las 10 plagas. Entonces,
Se entiende una guerra de los dioses, se entienden que había un panteón de dioses egipcio y luego hay un panteón de los dioses cananeos, un panteón de los dioses mesopotámicos, después llegan los griegos, tienen el panteón de los dioses griegos, llegan los romanos y bueno, pero da por sentado de que si dice el Señor, no tendrás para ti otros dioses, es decir, la exclusividad de la adoración del Dios de Israel, da por sentado que sí existían otros dioses. A eso los teólogos le han llamado, los estudiosos les han llamado, es una enoteísmo. Es decir, hay muchos dioses, pero adoro solo uno. Es una forma de monolatría, pues hay muchos dioses, pero yo adoro nada más al Dios de Israel, el que nos sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Entonces, es decir, no encontramos aquí un monoteísmo de un Dios único y que no existe los demás dioses. Esa idea se desarrolla a través de los profetas del exilio en Babilonia, cuando ya se enfrenta el pueblo de Israel ante la realidad que llevan al rey Sedequías, que mataron a sus hijos, los degollaron frente a él, fue lo último que vio, y luego le sacan los ojos, lo llevan encadenados, y luego el pueblo de Israel, cuando los llevan cautivos y abren las puertas de Babilonia y ven al dios Marduk, y les dicen, entonces, el dios Marduk es más fuerte que el dios de ustedes, los vencimos, Marduk es más poderoso que Jehová. Y eso fue un choque emocional y ontológico para el pueblo de Israel. Y empezaron a desarrollar la doctrina de que los demás eran ídolos y no dioses y la exclusividad del Dios de Israel, es decir, una monolatría, pero eso no existía en la época del Éxodo. Para dejar en claro estos conceptos, ¿no? Porque si nos enredamos aquí, no vamos a poder entender el Antiguo Testamento correctamente. Y si no entendemos correctamente el Antiguo Testamento, pues podemos cerrar en la interpretación del Nuevo Testamento. Bueno, el tercer mandamiento, ya me voy a ir un poco más rápido. eh, Lo taset leha pesel. No harás para ti ídolo. Y aquí tenemos otro detalle también en la traducción de Casiodoro de Reina. Por eso yo recomiendo leer varias versiones de la Biblia. Si puedes, no solamente en español, sino un idioma adicional, si conoces el inglés. Pero sobre todo, lo mejor es ir al idioma original, porque miren aquí la confusión que nos ha llegado hasta nuestros días. Dice la traducción Reina Valera, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta palabra imagen no es la que refleja pesel, esta palabra en hebreo. La palabra se debe traducir mejor como ídolo. No te harás ídolo ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas bajo la tierra, no te inclinarás a ellas, etcétera. Bueno, entonces aquí el eterno debate, ¿verdad? Porque nos comentaba Erika ahorita que tuvimos la clase en vivo, que conoció a una persona que no podía ni tomarse una selfie porque las fotos de una manera muy estricta y literal interpretando Éxodo 24 es no te hagas imagen, es decir, ni las fotos eran válidas. No, esa es la idea del texto. La idea del texto es que no tengas imágenes que te inclines entre ellas para adorarlas. Eso se le llama ídolos. Es muy diferente al concepto de una imagen, porque la palabra más cercana a la imagen, no hay una equivalencia perfecta entre el hebreo y el hebreo, por eso le importa, pero el hebreo y el español. Por eso es importante acercarnos al idioma antiguo para tener más preciso, aunque nunca vamos a llegarlo tal vez con precisión, pero lo más cercano a lo que ellos entendieron en aquella época. En Génesis 1, cuando Dios dije, e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, y la palabra es Selem. Selem es una palabra que en el hebreo significa alguien que se está viendo como en un espejo, ¿no? En un espejo que eran antes de bronce pulido, ¿verdad? O de cobre pulido, era lo más cercano a un espejo moderno. Y eso que se está viendo ahí es el reflejo tuyo, entonces esa es una imagen.
Así, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo como viéndose en un espejo. Es decir, el hombre es un autorretrato de Dios, pues es la forma en que lo entendían los antiguos, pero aquí la palabra no es Selem, sino Pesel, no te harás ídolo. Muy bien, con esta pequeña aclaración nos vamos al cuarto mandamiento, Sakoret Yom Hashabat Le Katsho. Bueno, recuerda el día de reposo para santificarlo. Acuérdate, dice que, bueno, aquí la palabra es muy similar, pero aquí también hay otro concepto teológico que nos enreda mucho en la actualidad cuando pensamos en el Shabbat como un día particular de la semana. Y entonces eso hace que se genere la polémica si debemos de guardar este mandamiento o no, o si guardar los otros 9 y este no. Bueno, para empezar, la palabra Yom, esta que está aquí, no solamente significa día, como lo traduce aquí acertadamente Casiodoro de Reina, sino que Yom puede ser un día de 24 horas o puede ser un periodo de tiempo, puede ser una temporada, puede ser una, es decir, un espacio en el cual se entra. Esa es la idea de los antiguos hebreos. Entonces, cuando se dice el día de reposo, no es particularmente un día. Es decir, se interpretó como el día sábado, el séptimo día de la semana del calendario gregoriano, que sábado no aparece en la Biblia porque es una palabra tomada del origen griego, que viene de Saturno, de ahí vienen las fiestas de la Saturnalia. Saturno es el sábado, no tiene mucho que ver con el Shabbat aquí. Entonces, tiene que ver con un estado de reposo en el que se entra. Literalmente, pues es un día de la semana y puede ser corresponder al sábado. Pero miren, por ejemplo, cuando se habla de la Pascua, la celebración de Éxodo 12, la salida de Israel de Egipto, esa Pascua, en esa semana, había 2 días de la semana que eran Shabbat. Se consideraba Shabbat el día del inicio de la fiesta, que correspondía más o menos a nuestro miércoles, y el Shabbat del calendario normal, que era el que correspondía al día sábado. Es decir, en esa semana había 2 Shabbat, porque significaba un espacio donde se celebra algo en particular. Ese era un Shabbat, el inicio de la Pascua. Y el último día de la Pascua, pues era el segundo Shabbat de esa semana. Que dicho sea de paso, que el calendario hebreo es un calendario lunar, que comparado con el calendario solar que mandó a hacer el Papa Gregorio, por eso se llama el calendario gregoriano, el calendario cristiano, a partir del nacimiento de Cristo, que también, por cierto, se equivocaron como por 4 años y Jesús nació el año 4 antes de Cristo, ese tipo de cosas chuscas ahí que suceden. Pero los hebreos celebran un calendario lunar de 28 días y tiene que ver con los periodos de la luna y por eso nunca concuerda. En el caso de la Pascua judía y Semana Santa, ahí nos andamos moviendo. A veces cae en marzo, a veces en abril, a veces a mediados, porque se hacen ajustes para poder que el calendario judío de vez en cuando le añaden un mes más para poder que equivalga pues con los equinoccios, ¿no? El equinoccio de primavera, de verano, etcétera, y que de esa manera más o menos coincida con el calendario solar gregoriano, el calendario cristiano. Y la interpretación que hace el autor a los hebreos acerca del Shabbat es que los que estamos en Cristo hemos entrado en un reposo del pueblo de Dios, en un Shabbat, en un periodo de tiempo en que hemos descansado de nuestras obras, de tal manera que cuando estamos en Cristo ya no es necesario estar contando días, dice lunas, porque el calendario hebreo es lunar,
ni días de reposo, dice, ni comidas, ni bebidas, sino que ahora estamos en Cristo y descansamos de nuestras obras. Ese es el sentido más eh, certero de Shabbat, ¿no? Pero bueno, continuamos con el quinto mandamiento, y aquí encontramos estas letras que luego se van a ir familiarizando, es Kabed et Abijah o et Imeja, perdón. Honra a tu padre y a tu madre. Y este, pues, es tal cual, ¿no? El primer mandamiento hacia nuestro prójimo. No voy a abundar en este, pues quiero detenerme más que nada en este sexto mandamiento, lo tishak, porque en la versión Casero de Reina dice no matarás. Yo los comentaba a los que se conectaron por Google Meet hace rato, que cuando yo asistí a la iglesia de niño y me enseñaron el catecismo, los 10 mandamientos y me dijeron no matarás, yo lo tomé tan literal que en esa época no mataba ni una mosca. Es decir, me daba temor matar cualquier cosa, ¿no? Porque decía, el mandamiento dice no matarás. Sin embargo, pues bueno, después fue liberado de esa mentalidad porque no es el sentido original del hebreo. El hebreo dice tirsak y es no asesinarás. Matar estaba permitido en los tiempos del Éxodo porque prevalecía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Es decir, si había una razón justificada, se podía privar la vida. No solamente de animales, porque del principio en el Génesis dijo el Señor mata, ¿verdad? Que podamos alimentarnos, señorearnos de todo, ¿no? De todos los animales. Pero en el caso de las personas, estaba permitido matar en defensa propia, estaba permitido matar en tiempos de guerra, estaba permitido matar como parte de los ceremoniales de purificación del pueblo, cuando apedreaban a alguien, cuando, ¿verdad?, tenían que matar a alguien por impureza ritual, pues también podían privarle la vida. Pero eso no era asesinar. Asesinar es quitar la vida a una persona por otra razón injustificada. Entonces, una traducción más acertada, más acercada al original es no asesinarás. Luego tenemos, ya acercándonos al final, no adulterarás, lotinat, que esto tenía que ver pues con no, con guardarte en tu cuerpo y no tomar la mujer de tu prójimo, porque pues eso daña las relaciones familiares y tribales, ¿no? Y tribales, porque se hace el desgarriate ahí ya perdón la palabra de rancho, ¿no? En la comunidad. Recuerden que la vivencia eran comunidades, vivían por familias, vivían juntas en clanes, y entonces meterte con la mujer de tu prójimo era meterte con la mujer de tu primo, de tu tío, de tu pariente, de tu vecino, y entonces eso te generaba un conflicto grandísimo en la comunidad. No adulterarás. Este es un mandamiento universal. No podemos decir, es que esto era de la ley. Y ahora estamos bajo la gracia. Los que le apuestan al dispensacionalismo, pues no, esto no se debe de hacer ni si lo divides en periodos, ni en la ley ni en la gracia. No, no adulterarás, un mandamiento universal para llevar la paz con todos, ¿no? Y luego, ya acercándonos al final, Lotignob, no robarás, porque pues es también la manera de vivir en tranquilidad con el prójimo, ¿no? Bien dijo posteriormente Benito Juárez de otra forma, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, es la paz. Y, y ya por último tenemos Lotané, no darás contra tu prójimo falso testimonio, no declararás, dice de una manera más correcta, testimonio falso contra tu prójimo. Es decir, esto es muy penado en la antigüedad. Recuerden que era una sociedad que no había escritos, la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, solamente los nobles, los comerciantes
era muy limitada la escritura, la lectura, entonces valía mucho la palabra. Y por eso el Señor dice repetidamente también en Deuteronomio, en Levíticos, la pesa falsa, ¿no? Perdón, porque era muy valiosa la palabra, y aquí no habría que dar falso testimonio porque dañas la reputación del prójimo o lo puedes poner en peligro en un juicio. Y por último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, lo tachmot beit reja. Y bueno, ya en la versión extendida que aparece en nuestras Biblias, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni de su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si quieres tener algo, trabaja por ello para conseguirlo, pero no estés deseando, ¿no? La codicia. Esto trae muchos males a la sociedad. Y bueno, y ya con esto estamos llegando al final. Aquí tenemos la imagen con la que empezamos. Recuerden, de la parte derecha es el hebreo arcaico, los 10 mandamientos resumidos en el hebreo arcaico, y la parte izquierda los 10 mandamientos también resumidos en el paleo hebreo. Pues Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo y pues les agradezco su atención. Nos vemos próximamente en esta escuela Emuná en honor a la verdad. Bueno, luego les platico qué significa la palabra Emuná. Por lo pronto le decimos Torah Toda Rabá. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ánimo.